de, 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 de la formación. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estábamos hablando pues de lo que era la función y la función O, esta estructura que nosotros pues estábamos viendo, digamos, en este sentido, ya digamos, ya digamos, como tal que pues tenemos unas condicionales y como lo decíamos pues existe pues en esta ocasión pues lo que es el i en donde pues se tienen que cumplir dos o más condiciones para poder entonces generar pues unas órdenes para que pues como tal el Excel con esta función entonces nos diga si se cumple esta condición y esta otra, pues efectivamente podamos nosotros entonces desarrollar otra opción. Aquí pues lo que hemos visto pues dentro de los ejercicios que ya estábamos así teniendo en cuenta, estábamos pues hablando de que pues podíamos tomar diferentes opciones lógicas y en ese sentido pues llevar a lo que era la parte de indicar que si podíamos entonces el tema de pues de tomar una opción u otra. Esto digamos era lo que pues habíamos visto en la sesión anterior y hoy entonces pues vamos a mirar otra de las fórmulas que es el sí error. Este sí error pues nosotros aquí podemos identificar que cuando se tienen diferentes errores en las fórmulas, digamos por ejemplo, aquí nosotros tenemos en este caso una unas fórmulas, una tabla, pues como tal, una base de datos en la cual pues aquí manejamos el valor unitario y la cantidad de valor unitario. Pues aquí digamos nos lo está digamos aquí manejando la cantidad por el valor unitario, está la multiplicación y resulta que a partir de aquí pues tenemos varios errores. Ustedes ven acá que este valor, acá nos dice valor numeral, permítame yo lo agrando un poco, dice div 0, nombre. Entonces, ¿cuáles son estos errores? Generalmente aquí pues están caracterizados los errores. Estos errores se dan cuando bueno, espera, no me salió ahí a la otra compañera Laura, pues espero que pueda volverla ahorita a agregar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tres tipos de errores que se van a generar en este caso, teniendo en cuenta como tal, permítame un segundito acá, que es que eso, listo, ver todo para que pues puedan también acceder. Listo, bueno, aquí entonces ya aquí estoy dándole pues el ingreso a las demás personas. Listo, entonces tal como se los estaba comentando, dentro de los errores nosotros tenemos tres tipos de errores principalmente que se pueden generar. El primero, es que con todo lo que son las hojas de cálculo, es cuando tú multiplicas por cero. O sea, cuando tú multiplicas cualquier tipo de unidad, sea un número entero, natural o demás, y lo divides en cero, pues este te va a dar como error div 0. El error de nombre pues va a estar caracterizado cuando pues, tú multiplicas números con letras. O sea, cuando tú multiplicas, o sea, cuando quieres hacer una operación que digamos una multiplicación entre números y letras es imposible hacerla. O sea, ¿cuánto da, digamos, 5 por leche? Pues no hay hay un error, entonces en ese sentido pues se caracteriza. Y el tercer tipo de error es pues este valor cuando se mueven, digamos, las celdas, se les da, digamos, otra característica, es decir, de pronto tú tienes una fórmula bien hecha y de pronto el valor que está precedente, es decir, el que se encuentre, digamos, antes como tal, digamos, miren lo que pasa acá, ¿sí ve? Vea,
168 por app, digamos aquí se cambia. Esto también sucede cuando nosotros entonces no podemos, tenemos fórmulas erradas. Entonces, por ejemplo, aquí se está multiplicando 168 por app, pues no nos da. E inclusive también nos va a generar, digamos, un tema de error de referencia cuando, por ejemplo, un ejemplo, digamos, aquí tenemos esta parte, digamos, acá, vamos a multiplicarlo entonces por este valor, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, tenemos esto y por ejemplo, aquí ya le vamos a quitar esto, vamos a ponerle, vamos a quitarlo como tal, bueno, aquí digamos R, entonces sí que nos va siempre pues a generar ese tipo de error, o cuando pues, le movemos la referencia. Entonces esto digamos siempre se puede ahí generar los diferentes tipos de error. La función de si error, que es otra de los condicionales, igual que el condicional si, el condicional si y el si o. En el caso del si error, lo que me va a mí a indicar principalmente es qué es lo que, en caso de que suceda estos errores, entonces pues, que salga este error, qué es lo que se quiere que yo haga. Entonces, pues nosotros vamos a mirar pues entonces qué operación pues podemos hacer. La fórmula como tal, cuando nosotros hablamos de lo que es el si error, está relacionado principalmente a que pues vamos a hacer una operación en caso de que sea el si error. Entonces, ¿qué es lo que pues venimos a hacer? Entonces si el si error, entonces ¿qué otra operación vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, y permítame aquí yo le multiplico el tema de las fórmulas. Entonces ¿qué va a pasar en este caso? Digamos como tal, digamos, cuando hablamos del si error. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener primero igual, para formar el si error, si.error, ¿cierto? Sé que aquí ya nos lo dice y nos dice devuelve el valor en una opción. Entonces sí. Entonces lo primero vamos a determinar entonces la celda. Entonces vamos a ir, por ejemplo, vamos a irnos a esta celda, ¿cierto? Que está aquí, si nos da, digamos, como tal un error. Entonces, si esta celda nos da alguno de los tipos de error, entonces vamos a decirle punto y coma, ¿cierto? Vamos a hacer otro tipo de operación. Entonces vamos a decir que aquí, en caso tal de que pues esta celda, que en este caso sería la H21, nos reporta alguno de los diferentes errores, entonces pues podemos hacer muchas cosas. Entre ellas que podemos decirle que esta cifra, ¿cierto? Ponle cuidado, que esta cifra, digamos, voy a ponerlo así arbitrariamente, voy a multiplicarla por esta. Voy a decirle que haga esta operación. Esa es la operación que yo le voy a decir si en caso tal de que pues haga, digamos que ocurra pues el si error. Yo le cierro el paréntesis como tal y entonces al darle enter, ¿qué pasa acá? Como esta, como tal vamos a mirar el formato. Esta celda aquí no me está dando error, vea 127.880, entonces pues va, entonces no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, vamos a decirle lo siguiente, vamos entonces a, como esta celda originalmente esta multiplicación entre estas dos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos aquí ya, listo. Entonces aquí vamos a generarle un error, voy a decirle ejemplo. Si que acá aquí ya me dio este error, o sea, aquí estaba, digamos, estaba antes, estaba 127.880 y aquí pues listo, como no hay error, no pasa nada, ¿cierto? Pero en el caso tal de que pues sucediera como en aquí yo le voy a poner T, cualquier tipo de expresión que me dé un error, en este caso valor. Fíjense que lo que va a hacer es darme la multiplicación entre este y este porque yo le dije. Ahora, por ejemplo, yo puedo llegar y hacer, digamos, también lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir si.error. Entonces, digamos, si aquí esta celda me dice el error, entonces, pues yo le voy a decir que me diga algo. Voy a decir error para revisar. Entonces yo le puedo poner así.
y de una vez entonces yo lo cierro, porque pues así lo hace, y de una vez, así como aquí no hay error. Si yo, por ejemplo, como esta es una multiplicación entre estos dos valores, ¿cierto? Entonces aquí voy a llegar, voy a llegar y en este, digamos, voy a llegar y le voy a decir W, para sacarlo, voy a decir error para revisar. Esta es la forma pues en la que pues va a funcionar esta parte. ¿Escucho? Bueno, es que creí... bueno, escucho. Profe, pregunta, digamos que en el caso que toque arrastrar la fórmula, pero no se tenga que digitar en cada una de las filas el error, sino quiero que aparte de la fórmula que estoy manejando de ese punto, me tenga también el error. Para que, digamos que ahí lo hiciste solo en esa casilla. Sí. Pero si yo quiero arrastrarlo para todo, Ah, de claro. una vez con la fórmula, pero de una vez con la fórmula que estoy manejando inicial. Sí, claro. Claro, aquí vía, digamos aquí lo puedes hacer. Vea. Entonces de una vez ya te queda configurado todas estas. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar aquí un error, ¿cierto? Perdón. Voy a generar un error. Y si es que de una vez ya queda configurado, no hay ningún inconveniente. Ok, gracias. ¿Era eso? No, no, no te noto convencida. Sí, sí, no, 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 ya, ¿Sí? ya me queda. Ah, bueno, sí, no, 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 igual cualquier cosa me van comentando. Entonces es esto. Ahora, yo también, aquí también puedo decir que haga otras operaciones y que haga, o sea, aquí nosotros en este espacio, digamos, cuando tenemos digamos, esta es la celda que se va a evaluar. Y si tiene el error, entonces, mire, ya aquí podemos incluir pues, diferentes tipos de opciones, de fórmulas que podemos entonces ahí incluir. Entonces ya eso, digamos, nos queda a nosotros pues en la libertad de evaluar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer pues al respecto? Entonces ya podemos multiplicar, dividir, hacer, digamos, ciertas referencias o hacer pues ciertas órdenes dentro del Excel. Entonces, esto, digamos, es el tema de la función sí error. Ahora, vamos a mirar entonces lo que es lo del tema de las funciones pues, lógicas anidadas. Las funciones lógicas anidadas, en este caso, son todas aquellas, cuando hablamos de fórmulas anidadas, son todas aquellas, y permítanme aquí yo les incremento el tamaño para que puedan observarlo. Listo, vamos a hacerlo acá pues para poder tomarlo. Si ustedes, uy, que esto quedó ya grande. Vamos a reducirlo un poco para que pues ustedes lo puedan observar. Listo, entonces miren, si ustedes se dan cuenta, las sanidades, ¿qué es lo que significa? En donde yo utilizo, digamos, diferentes fórmulas y allí ya yo utilizo todo, o sea, no lo hago, digamos, aparte, porque ¿qué es lo que sucede a veces que uno puede hacer? Digamos, uno puede hacer que de pronto haga una fórmula aparte y otra pues en otra parte y después entonces las juntamos. Entonces, como por ejemplo, yo puedo acá hacer una comprobación y lo voy a hacer, digamos que, digamos, utilizar igual si, digamos, por ejemplo, si esta celda, pues es igual, digamos, a Jaime Andrés, ¿cierto? Si esta celda es igual a Jaime Andrés, entonces, por ejemplo, entonces vamos a decir entonces lunes, ¿cierto? De lo contrario, eh, cero. O bueno, vamos a decirle que nos lo deje vacío. Esta es la forma en la que lo vamos a dejar vacío. O sea, comillas, punto y coma, comillas, espacio vacío y lo cerramos, ¿cierto? Lunes. Ok, eso está bien, pero de pronto nosotros queremos seguir uniendo, digamos, otros porque necesitamos que entonces si esto también es lunes, entonces se hace en el punto y se hace la venta en el punto B, o sea, estoy diciendo que bueno, que sea si el día lunes y es también en el punto B, entonces que me diga a mí que pues me diga repartir sándwich, por ejemplo, vamos a hacer esto del condicional sí. Vamos a hacerlo de esta manera. Espérate, voy a hacerlo acá con esto, con esta parte. Entonces lo voy a hacer acá un poco abajo. Entonces igual. Sí. Entonces yo voy a ver. Sí. Le cuidado. Entonces llegamos aquí, por ejemplo, y entonces yo le digo, si esta celda, ¿cierto? Es igual a B, ¿cierto?
Sí, bueno, vamos a utilizarle el condicional y, ¿cierto? Y. Pero espérate, yo lo agrando un poco para que pues podamos verlo porque tampoco vale la pena así. Yo casi, si no lo veo yo, pues menos ustedes van a poderlo ver de forma listo. Entonces yo aquí utilicé un condicional sí, o sea, solamente en el cual pues si acá decía Jaime Andrés, entonces que me dijera lunes, listo. Pero yo por ejemplo puedo decir sí, entonces ponle cuidado. Si dice y vamos a abrir un i, que puede ser también con un o, sí. Esta celda, que es la que está acá al lado de Jaime Andrés, ¿cierto? Es igual, vamos a decirle que es igual a b, ¿cierto? Punto y coma. Entonces, pues aquí este es igual, digámoslo así, a lunes, ¿cierto? Entonces, punto y coma. Entonces vamos a decir que nos diga, que nos aparezca acá diciéndonos correcto. Digamos, entre comillas, texto. De lo contrario, entonces vamos a decirlo, vamos a decirle revisar. Listo. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, pero entonces miren, aquí qué fue lo que hicimos. Aquí lo que hicimos fue primero sacar el día lunes y luego entonces ahí sí tomar esta celda para poder analizarla frente al punto B, ¿cierto? Entonces con esto pues ya nos da correcto. ¿Cómo hacemos las fórmulas anidadas? Pues que efectivamente nosotros podamos, en este caso, poder incluir estas dos fórmulas en una sola. Entonces, la anidada ¿en qué consistiría? Igual. Entonces, primero hay que tener en cuenta de que lo que iría más interno de la fórmula, lo más externo iría digamos, lo que era el lunes y lo que es el tema del punto B. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, la fórmula también anidada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta parte, ¿no? Entonces sería igual, sí, entonces, y, ¿cierto? Entonces, la primera, ¿cuál sería? Que esta celda, que es la que de punto B, sea igual, o sea, mire que estamos acá hablando, bueno, espérate, yo lo pongo más grande porque es que también, espérate, lo voy aquí a replicar para que me quede también grande, listo, entonces igual, entonces sí, vamos a hacer, o sea, todo unido, y, ¿cierto? Entonces aquí es en donde vamos a nosotros hacer esta parte, no utilizando, digamos, este lunes, sino que directamente llamándolo. Entonces sí y ponle cuidado. Entonces sí y esta celda, pues esta sí la dejamos igual que B, ¿cierto? Perdón, igual que el texto B, ¿cierto? Y entonces aquí es en donde empezamos a hablar. Sí, ponle cuidado. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Sí, esta celda, ¿cierto? Es igual a Jaime Andrés, ¿cierto? Si es igual a Jaime Andrés, entonces... pero espérate, aquí se me... Listo, entonces vamos, ahí sí. Entonces, como son textos, siempre va a ir en, entonces, lunes. De lo contrario, entonces, pues le voy a decir revisar, ¿no? Que así lo teníamos, ¿listo? Ahora, fíjense que aquí yo lo cerré, ¿cierto? Porque ya cerré mi sí, ¿cierto? Y voy a cerrar el i, vea, dense en cuenta que está acá morado y el i. Listo. Ahora sigo en la fórmula lógica. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, entonces voy a decir que me diga mi correcto, ¿cierto? Y de lo contrario, entonces volver a empezar. O sea, aquí lo que yo estoy haciendo es incluir pues toda esta parte
para pues poder cerrar y darle forma. Entonces esto es lo que aquí, digamos, aquí ya nos da, digamos, el tema de error, porque pues aquí nosotros lo que estamos pues manejando, digamos, como tal, pues ya con, digamos, con el tema de los condicionales, sí, aquí ya pues lo podemos, digamos, ahí agregar. Entonces digamos, aquí pues podríamos utilizar este, o en su caso, entonces pues vamos a hacerlo, digamos, pues, digamos, C igual a Jaime Andrés. Entonces de una vez para que entonces también nos diga esto, y de una vez entonces nos da ahí la fórmula. Entonces en este sentido, perdón, vamos entonces a generar esto, listo. Entonces C igual, entonces sí, y igual a Jaime Andrés, entonces pues revisar, listo. Entonces esto espérate, lo volvemos a revisar para que no nos vaya a generar, digamos así, el conflicto que nos genera acá. Entonces igual, entonces voy a incluir esto, entonces vamos a hacerlo, digamos, directamente. Entonces sí, es este, digamos, esto se logra, sí, y entonces de una vez para que sea pues anidada ahí esa parte. Entonces esta celda, cierto, que es las ventas, digamos que esta sea igual pues también a lo que es el tema de punto B, pero ahí sí, aquí lo tenemos, qué pena. Y entonces pues directamente, qué pena, ahí lo vamos a hacer ahí. Entonces aquí debería entonces darnos ahí a Jaime Andrés. Entonces si esta es igual a Jaime Andrés, cierto, entonces esta expresión aquí, digamos, la obtenemos aquí pues ya, digamos, anidada. Jaime Andrés, entonces aquí ya digamos lo cierro, porque pues esto, digamos, ya es directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos, ahí? Ya digamos, lo hacemos directamente todo, digamos, igual a Jaime Andrés. Entonces vamos a darle que correcto. O sea, esto, digamos, lo tomamos de esta manera y de una vez. Entonces, de lo contrario, entonces revisar. Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros hacemos. Y de una vez entonces pues vamos aquí cerrando pues esta opción. Entonces aquí ya nos da el correcto. ¿Por qué? Porque de una vez ya sabemos, o sea, ya no tenemos que hacer la comprobación, sino que pues aquí ya sabemos de que pues Jaime Andrés es el valor que pues estamos necesitando. Y si efectivamente es ese, entonces pues vamos a decirle correcto. Ahora, esto es algo que pues digamos, usted puede colocar, digamos, diferentes tipos de fórmulas pues para ir incluyéndolas todas en una. ¿Qué es la recomendación? Pues mientras uno va empezando pues a hacerlas, digamos así, separado, porque pues sabemos de que pues efectivamente siempre vamos a tener que pues revisar cada uno de estos valores. Entonces siempre debemos nosotros entonces utilizar directamente, digamos, lo que es el tema de los valores pues para llegar a ellos. Esta fórmula de lo que es el tema de anidades lo vamos, digamos, digamos, también lo vamos a manejar cuando estemos buscando mirando el tema de búsqueda de referencia, pero vamos a hacerlo, digamos, en otro ejemplo, pues para que puedan entender. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá la base pues, para que lo entiendan. Entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a hacer, digamos, el siguiente análisis para que ustedes lo miren. Entonces, lo primero es, este análisis, digamos, vamos a sacar este valor directamente, digamos, cuando están, digamos, las fórmulas así anidadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero pues, que vamos a tener en cuenta es que vamos a sacar, digamos, el 10%, vamos a plantear la situación. Si, digamos, en un caso dado, esta cantidad de ventas, ¿cierto? Que son 788.000, digamos, si esta cantidad de ventas que están aquí superan, digamos, los 600, pues superan los 600, están entre 600 y 800, entonces que haga cierta operación. Y si es así, o sea que pues, nos saquen el 10%, y si es así, entonces ese 10% no lo traduzca, por ejemplo, no lo traduzca en que pues, el valor pues, es totalmente verdadero. Entonces vamos a hacer, digamos, con fórmulas pues, un poco anidadas utilizando los condicionales. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Si esta cantidad, entonces, y
ponle cuidado. Entonces sí y vamos a hacerlo añadir. Entonces 700, esta celda, entonces es mayor, bueno, mayor, primero vamos a ponerle mayor, vamos a decirle mayor a 600. Listo, ahí está. Y esta celda, fíjense que de una vez lo hacemos, es menor, entonces a 800, pues para que nos dé el verdadero, digamos así, verdadero. Entonces, ponle cuidado, vamos a hacer esto. Vamos a decir que este valor, espérate, es que le hundí aquí, sí, aquí le presioné. Entonces, este valor, entonces punto y coma, este valor que es este, vamos a sacarle que el 10%, ¿cierto? Ya digamos ahí ya tenemos la primera opción. Vamos a hacer lo siguiente, pero con ese valor, fíjense que vamos a ir ahí, vamos agregando como tal. Bueno, espérate. Entonces, si cumple estas dos condiciones, perdón, que están aquí. Entonces, si están aquí, sí, esta celda, vamos a mirarlo. Si esta celda es menor, ¿cierto? Es mayor, perdón, a 600.000 y es menor a 800.000. Entonces, ¿cierto? Aquí ya entonces vamos a hacerlo. Entonces, esta celda vamos a sacarle el 10%. Entonces, ¿por qué le pongo coma 1? Porque cuando uno saca cuando uno, determina el 10% de algún producto, de algún valor, entonces puede ponerlo 0,1 o coma 1, da igual. Entonces, vamos a sacarle el 10%, si está en ese rango, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, lo vamos a hacer de esta manera. De lo contrario, ¿cierto? Vamos a dejar el valor, este valor. Listo. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, des en cuenta que aquí, pues, cuando miramos, digamos, las cifras, como si cumple ese valor, vamos a mirarlo de esa manera. Fíjense que, claro, cuando hablamos de 788.311, el 10% sería 78.311. Pero resulta de que a este valor, si está dentro de, quiero, digamos, a este 10%, quiero hacerle una proyección. Por ejemplo, quiero hacerle una proyección de incrementarle el 50%. O sea, al sacar este valor, digamos, al cumplir esta condición, vamos a sacarle también el 50%. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para decir que esto también queremos sacarle, por ejemplo, el otro 50%? Queremos sacarle el 50% más, o sea, la misma cantidad, los 78.000 que nos dan aquí, más su 50%. Entonces, si uno lo saca así rápidamente, por ejemplo, digamos así, lo haría, sería este valor por 1,5, porque pues como sería el 50% sería 0,5, que es igual al 50%, y 1 por el mismo valor. Entonces sería su 100%, que son 78.311, más el 50%. Y eso nos daría 118.247. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer así directamente? Pues cuando nosotros tenemos la fórmula aquí, podemos utilizar, digamos aquí, el tema de paréntesis para estar seguros, y entonces lo multiplicamos por 1,5. Esto es lo que son las fórmulas anidadas. ¿Sí se dan cuenta? Que cuando nosotros utilizamos todo esto, de una vez lo multiplicamos por este y de una vez lo hacemos. Ahora, aquí, ¿qué fue lo que pasó? De que tenía que cerrar el paréntesis. Aquí fue lo que tuve pues que hacer, ya cerrar aquí el paréntesis, y de una vez ya lo cerró. Entonces aquí ya nos da pues todo este valor, pues como tal, nos da este valor. Hacemos toda la fórmula, y como se cumple todo esto, entonces ya se le saca el 1,5, cosa que pues aquí también se supone que debería también de dar, porque sí en este caso, o sea, sí igual, sí. Entonces si se cumple esta, como se está cumpliendo, digamos aquí ya, digamos, lo multiplicamos como tal, vean, aquí nos da. Entonces, bueno, es que este valor está amarrado a este, qué pena, sí, con razón.
Con razón, 78.100. Entonces, claro, aquí entonces este valor, vamos a hacerle por ejemplo, vamos a copiarlo acá vamos a copiarlo pues con valores para que no nos modifique y no nos vaya a generar. Entonces, claro, aquí cuando nosotros llegamos y de una vez la anidamos, entonces le vamos a decir por 1,5 y claro, efectivamente nos va a dar 118. Bueno, aquí pues está redondeado 247, acá pues da 246 porque no está redondeado. Entonces, ¿qué son las fórmulas anidadas? Cuando usted aquí le aplica todas las fórmulas y las ingresa totalmente ahí en una sola fórmula. Como ustedes han visto y como ya digamos pudieron observar, pues yo sí tuve ahí un poco de dificultades porque pues ingresar todas las fórmulas pues en una sola, pues esto digamos se va extendiendo. A veces pues hay que hacerlo, digamos, se puede hacer digamos totalmente en una sola fórmula, pero lo más recomendable pues a veces sí es hacerlo digamos un poco aparte, pues como yo lo venía digamos haciendo acá, para poder entonces para asegurar que el resultado pues sea el verdadero. Al final, cuando pues usted ya pueda digamos así ya hacer la comprobación de que efectivamente pues le queda digamos la fórmula digamos ya anidada, le queda ya totalmente completa, pues usted ya podrá ingresar todos los valores y hacer todas las multiplicaciones y le va a quedar pues unas fórmulas grandes. ¿Cuál es mi recomendación personal? Y como lo han visto es pues a tratar, claro, utilizar el espacio, digamos, hacer la fórmula lo más larga posible, pero teniendo en cuenta que pues esta, digamos, no le vaya a generar de pronto un tema de error o le vaya a dar datos erróneos. Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí pues esto digamos es lo que es el tema pues finalmente de lo que son pues las fórmulas lógicas anidadas, entonces donde pues incluimos todo un conjunto de fórmulas. Cuando estemos viendo aquí, por ejemplo, aquí más adelante, que ya les voy a mostrar lo que es las fórmulas de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, aquí se puede utilizar también con la función de índice que vamos a ver. Lo que es el tema de las funciones anidadas, ¿no? Pues también ahí digamos podemos utilizarlo, pero digamos sí recomiendo pues hacerlo digamos aparte. Bueno, eso digamos en las fórmulas pues como tal pues estas así anidadas ya lo hacemos. Y tenemos también lo que es la fórmula de frecuencia. Esta fórmula de frecuencia, si ustedes esta es una de las funciones también matriciales. ¿Qué es lo que es una función matricial? Una función matricial es un conjunto de datos que se organizan pues en diferentes filas y columnas. Entonces eso digamos generalmente digamos lo que uno maneja cuando maneja estas tablas de datos son matrices pues de columna, porque pues todos estos datos digamos tienen la misma convergencia, o sea son los mismos datos en este sentido. O sea, tú no puedes decir que este es igual a este. O sea, digamos, el dato que está aquí en esta columna no es el mismo que está aquí, porque aquí hay fecha y aquí hay texto. Aquí hay, digamos, el tema de los puntos de venta. Pero entonces aquí tendríamos lo que son matrices de columnas, porque todos estos datos son similares. Estos sí están íntimamente relacionados, porque acá están todos los productos, aquí están pues las cantidades vendidas y aquí están los valores. Entonces esto digamos es para que lo podamos digamos entender cuando hablamos de las matrices. ¿Qué es lo que uno debería tener en cuenta pues al respecto? Entonces es lo siguiente. Esto, digamos aquí, pues vamos a tener este método de comprobación, porque pues él nos tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque vamos a preguntar, bueno, ¿cuántos datos del 5 de enero, digamos que están en esta tabla, cuántos datos tenemos? ¿Cierto? Entonces, en este caso, digamos, nos dan 11 y efectivamente pues están acá. Entonces vamos a mirar. Aquí vamos a tener una comprobación, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos en este caso, miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos 100 registros. Y la cuestión de las frecuencias, cuántas ventas se hicieron el 5 de enero, el 6 de enero, el 7 de enero, el 8 de enero, el 9 de enero, pues cuántas ventas se hicieron de cada uno. Entonces, para poder hacer esto, primero lo que tenemos que tener en cuenta es primero los valores que vamos a determinar, los criterios como tal, los datos que vamos a evaluar, ¿cierto? Porque vamos a decir, bueno, la pregunta es,
de acuerdo a este registro, cuántas ventas se hicieron en el día 5 de enero, cuántas se hicieron el 6 de enero de 2019, el 7 de enero, el 8 de enero y el 9 de enero. Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es determinar entonces cuáles son las cuántas ventas. Entonces vamos a hacerlo primero manual. Primero manual, ¿qué significa? Que si miramos sería 11 ventas de enero del 5 de enero. ¿Cuántas ventas el 6 de enero? Las hicimos 9. Listo, bien. ¿Cuántas entonces el 7 de enero? Hicimos 19. ¿Cuántas ventas hicimos el 8 de enero? 23. Y el 9 de enero, que es la que más tiene, entonces tiene 38. Ok, listo. Entonces vamos a hacerlo, digamos en este caso. Vamos a utilizar la fórmula de frecuencia. Bueno, aquí nos tiene que dar al final, nos tiene que dar 100, ¿cierto? Entonces aquí pues nos va a dar un rato, digamos que nos tendrá que dar 11, aquí pues 23, el otro pues 39 y demás, aquí debería darnos pues 100. Listo, entonces ya lo tenemos aquí ya pues programado para saber qué es eso. Entonces, ¿cómo utilizamos estas fórmulas matriciales? Primero que todo, vamos a tener que primero tener los datos. Mira, aquí ya los tenemos, que es lo que nosotros vamos a evaluar. ¿Cuántos del 5 de enero? ¿Cuántos del 6 de enero? ¿Cuántos del 7 de enero? El 8 y el 9 de enero. Ya sabemos que pues aquí hay unos datos que nos dan, pues que nos van a dar, por ejemplo, acá el 5 de enero van a ser 11. Entonces, listo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y pues aquí voy a tener el teclado para que pues por favor lo tengamos. Bueno, permítame que ya antes de continuar voy a mostrarles toda la pantalla para que se pueda observar que nosotros pues tenemos toda, digamos, ustedes van a ver todo el procedimiento. Ventana no, pantalla, presentar toda tu pantalla. Listo, entonces vamos a hacer esa parte pues en sí. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces ya tenemos toda la pantalla lista. Ya aquí entonces vamos a ir. Y aquí ustedes están viendo ya el teclado. Bueno, permítame. Listo, el teclado. Este teclado pues este es el mismo, nos va a decir entonces, bueno, aquí yo le voy a quitar la parte de la mayúscula que siempre utilizo para que no nos vaya a confundir. Entonces, vamos a mirar y cómo se hace esto. ¿Cómo vamos a determinar cuántas ventas hicieron el 5 de enero, el 6, el 7, el 8 y el 9? Vamos a seleccionarlas todas. Primero que todo. Entonces, vamos a seleccionarlas todas. Luego, vamos a llegar en esta. O sea, hacemos, digamos ahí hacemos entonces con este vamos a seleccionar F2 pues para poder editar la primera, aunque está seleccionado todo, y vamos a darle igual, ¿cierto? Entonces igual frecuencia, listo, todo bien, abrimos y nos va a decir, bueno, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a evaluar? Listo, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a evaluar? Entonces nos vamos a ir aquí a esta parte. Nos vamos a ir a esta parte y vamos a seleccionarlos todos. Listo, entonces aquí seleccionamos los 100 datos. Listo, bien, ya están seleccionados. Ahora, punto y coma. Listo, ¿cuáles son los grupos que vamos a analizar? Listo, son estos. Vean, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Perfecto. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a cerrar el paréntesis. Pero antes no vamos a dar enter. ¿Por qué? Porque si damos enter, entonces pues solo nos va a dar el primer dato. Y después cuando lo repliquemos, pues no nos va a dar error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar. Miren el teclado. Voy a tomar control sostenido con shift y enter. Entonces van a fijarse ya. Control, ahí ya ven que lo seleccioné, shift, ¿sí ve? Mantenido, y cuando de enter lo suelto. Listo. Y automáticamente lo hacemos. Entonces,
Si ve que acá nos da, pues primero la comprobación de que está bien es que nos da 100, que son los 100 registros. Pero por ejemplo, vamos a comprobar el 8 de enero, el 23. Si hay 23, vamos a mirar pues aquí. Si hay 23, entonces 23 datos del 8 de enero. O sea, hay 23 ventas, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya nos dice, vea, 23. Aquí nos dice recuento 23. Entonces exactamente ahí ya lo tenemos. Nosotros lo podemos pues probar. Este documento pues ahí ya ustedes lo tienen y lo pueden probar pues perfectamente. Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo, perdón? ¿Escucho? Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia de esa función frecuencia así se utilizará contar puntos sí? Ah, ya. Lo que pasa es que en la de contar puntos, sí, pues tomamos o sea, digamos, tomamos los datos, ¿cierto? Y entonces ahí, digamos, tenemos que colocar, ¿cómo es que se llama? Cada criterio. Es decir, contar sí, entonces 5 de enero. Contar sí, entonces ahí se pone todos los criterios. Se tienen que poner los criterios. Aquí, digamos, esta es más, digámoslo así, más rápida para hacerlo. Porque tú lo único que tienes que tener es esto. O sea, tener esto y señalárselo y Excel lo hace automáticamente. Cuando veamos, porque pues vamos a seguir con ese contar puntos, sí, mira, aquí ya lo vamos a hacer. Entonces, miremos lo que es el tema de contar puntos, sí. Entonces, mira, digamos, contar puntos, sí. Mira lo que nos dice. Primero, digamos, el tema de los rangos. Digamos, aquí nos dice, digamos, el tema de rango. Entonces aquí, por ejemplo, mira, aquí digamos, voy a hacerla así corta, ¿no? Pues para el tema del 5 de enero, porque pues nos permite esto. Eh, y entonces pues nos da, aquí ya seleccionando el rango, pues podemos seleccionar también el tema del criterio y de una vez entonces pues nos va a dar la respuesta. Aquí, Exacto. exacto, ese es contar puntos, sí, o inclusive igual contar, Porque digamos que ahí yo lo veía, era como se puede simplemente iniciar en J1, sí, simplemente le das contar sí, el 5 de enero del 2019, lo único que haces es fijar el rango y arrastrarlo, te va a coger cada casillita, entonces después va a ser la 6 la 7 la claro, 8 lo único que vas a fijar es el rango, entonces te daría lo mismo. sí, perdón, sí, daría lo mismo, pero si tú te das cuenta, miremos la siguiente fórmula, aunque bueno, me estoy adelantando, que eso es lo que vamos a seguir también con. Aquí, mira, aquí entonces nos dice, aquí podríamos decirlo, digamos, para hacerlo también, contar puntos sí, el rango, entonces el criterio 1, que sería el rango 1, mira, nos vamos acá, ¿cierto? Sería el rango 1, punto y coma, y entonces el criterio 1, este es punto sí conjunto, entonces vea, aquí sería es esto, y vuelve después entonces el rango criterio 2 y nos tocaría otra vez elegirlo y demás, sí, es todo lo que, mira, yo estoy haciendo lo mismo y deberían, digamos, como tal pues el conjunto, ¿cierto? Pero si tú, o sea, si tú te das cuenta, digamos, bueno, digamos nos va a dar la totalidad que sería igual a 100, pero digamos, nos permite, digamos, la diferencia es, cuando digamos sería 1 a 1, nos tocaría, digamos, hacerle, digamos, cada valor, digamos, aquí nos tocaría dejarlo fijo, permítame, acá yo lo dejo fijo, mira la diferencia. Entonces, mira, me toca, digamos, primero dejarlo fijo, ¿cierto? Y luego entonces ir estableciendo, bueno, este valor, digamos, se puede ir cambiando. Y mira, cuando yo llego y lo cambio, nos va a tener pues esta misma, espérate, porque aquí, espérate, sí. Pues sí, por lo que seleccionaste el rango más pequeño. Sí, por lo que conté, exacto. Entonces, claro, aquí el rango, entonces voy a ampliarlo, sí, señora. Entonces, sí es, claro, esto es lo que me dices, ¿cierto? Entonces, contar puntos sí y pues dependiendo de cada criterio. ¿Qué es la diferencia? Pues que con frecuencia se hace, digámoslo así, se hace más rápido. Mira todo lo que tengo que hacer. Tengo que configurar cada uno. O sea, tengo que configurar, aunque es el mismo Sí. rango, tengo que configurar cada uno. Entonces ahora sí, creo que así ya sí la O sea, reproducimos. realmente la función frecuencia es lo mismo que contar puntos sí, pero es Sí, más ágil.
pero es más ágil, claro. Lo único es que aquí, en esta, sí tenemos que tener en cuenta que se vuelve una función matricial, porque estamos manejando lo que es la matriz, que es la columna. Entonces, aquí sí deberíamos, en ese caso, pues tener en cuenta que al final, digamos, tú la armas acá, si es que acá queda frecuencia, eliges los rangos, eliges ya de una vez, pero tienes que hacer Control Shift y Enter para que te dé el dato, aunque pues tenemos la misma respuesta, pero aquí nos demoramos menos porque con lo que programamos esta primera ya hemos programado todas aquí, todas estas. Eso es lo que es la diferencia pues al respecto. Bueno, esto digamos con el tema de frecuencia, todos sí a todos los demás sí les ha quedado claro el tema en cuanto al tema pues de frecuencia. Sí, profe, está claro. Ah, bueno, listo, sí, es esa parte. Listo. Ahora, vamos a mirar, pues teniendo en cuenta también todo esto, el tema de sumar de varias formas, fórmulas que pues aquí tenemos. Por ejemplo, tenemos el sumar sí, pues como tal, aquí vamos, así, aquí es sumar sí conjunto. Aquí quedó sumar sí conjunto. Sí punto conjunto. Que tenemos acá pues el contar sí de que lo que hemos hablado, digamos son las diferentes formas. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? O sea, pues digamos dentro de todas las fórmulas, uno ya dependiendo también de lo que uno vaya manejando, pues normalmente pues ya va eligiendo qué fórmula pues tomar al respecto. Entonces básicamente vamos a empezar, digamos, todas las, aquí nos dice para utilizar la función de suma o de sumar. Vamos a entonces a determinar cuánto fueron las ventas de todo el año en pesos. Entonces el valor que tenemos que sumar sería este. Listo. Entonces eso digamos en ese sentido. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos pues con todo el tema de la formulación, bueno, vamos a sumar todo el valor. ¿Cuánto nos tiene que dar la fórmula? Voy a hacerlo aquí manual un momento. Los datos nos tienen que dar, bueno, 66.992.000. Eso digamos es lo que nos reporta Excel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual pues suma, ¿cierto? Igual, abrimos el paréntesis, perdónenme, yo lo pongo un poco más grande para que pues, se pueda observar mejor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, suma, listo. Seleccionamos abrimos paréntesis y seleccionamos todos los rangos. Entonces aquí nos da dos opciones para poner los datos. Entonces aquí yo prefiero utilizar esta también con todo mantenido, con clic mantenido, clic principal sostenido. Seleccionamos todos los datos, ¿cierto? Cerramos el paréntesis aquí arriba, que ya está ahí, y enter. Entonces nos da 6.900.000. Listo. Ahora, sumar punto sí. Entonces aquí es cuando ya, entonces, si se cumple el hecho de las ventas del vendedor Jaime Andrés. Bueno, ¿cuántas ventas tuvo, digamos, en total, pues, el vendedor Jaime Andrés? Entonces vamos a tener en cuenta, pues, en este caso, vamos a mirar que, pues, vamos a hacerlo primero, pues, a mano. Jaime Andrés. Entonces aquí lo tenemos. Y si nosotros juntamos esto, aquí lo estoy haciendo a mano, ¿no? Nos dice que son 13.585.000. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a desfiltrarlo, pues para que no... Listo, ahí lo teníamos pues como originalmente. Ahora, vamos a hacer la formulación. Entonces, igual, permítame entonces, quiero hacerlo un poquito más grande para que pues ustedes lo vean al respecto. Listo, entonces igual. Sumar punto sí. Entonces vamos a tener entonces primero digamos el rango, digamos como tal pues vamos a identificar pues primero a dónde es que vamos a buscar el valor. Entonces primero vamos a buscar el valor, vamos a seleccionar, digamos aquí seleccionamos todas las celdas porque digamos el rango, aquí cuando nos piden primero el rango es en donde va usted a buscarlo. Ah, bueno, voy a buscar el rango o sea, la condición, o sea, el sí, ¿cierto? Entonces vamos a buscarlo, vamos a seleccionarlo todo.
Vamos a hacer de esta manera, listo. Lo hacemos así. Ok. Ahora, vamos entonces en ese sentido. Perdón. Me entró. Bueno, entonces, ya tenemos el rango en donde vamos a buscar. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Entonces vamos a buscar entonces en este caso, vamos a decirle que va a ser entonces Jaime Andrés. Hay que tener en cuenta que tiene tilde, entonces ahí está. Listo. Aquí qué podemos hacer, seleccionar una celda que pues como tal también, decir una celda para buscar el rango. Ah, bueno, bien, listo. Entonces como es texto, va a ir entre comillas. Entonces, primero el rango, punto y coma, el criterio. Y después, entonces, pues ahí ya después vamos a decirle punto y coma. Y vamos a seleccionar entonces qué es lo que vamos a sumar, el rango de suma. Entonces, si se cumple eso, entonces mire, vamos a seleccionar todo lo que es el tema de las ventas. Listo, vamos a seleccionarlo todo. Entonces, para que digamos así, lo tengamos. Listo. Y de una vez, entonces, vamos a subir aquí. Y entonces, pues aquí cerramos este. Ya vemos que ahí, entonces nos va a dar 13.585.000 las ventas de Jaime Andrés. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos que indicar el rango donde vamos a buscar el valor de Jaime Andrés. Luego, entonces, el criterio, en este caso Jaime Andrés, si es texto, pues va a ir entre comillas y tiene que ser exactamente. Ponle cuidado. Miren, yo voy a hacer para que miremos por qué es que yo hago énfasis en esto. Sí, hay que me dárselo porque no hay ningún Jaime Andrés. Si lo dijéramos así, hay un Jaime Andrés. Entonces, por eso hay que fijarse pues en el tema de las tildes. Inclusive, pues no se extrañen en donde digamos, por ejemplo, yo voy a hacerle un cambio acá a la fórmula, voy a ponerle una M minúscula. A ver, vean, pues sigue funcionando y esto digamos porque ya las nuevas versiones de Excel pues ya nos dan digamos esa guía de que pues se puede digamos interpretar la M, las minúsculas y las mayúsculas como igual, pero es mejor utilizar digamos el mismo orden. O sea, si usted utiliza todo mayúsculas, pues la fórmula tiene que ser todo mayúscula. Si es minúscula, todo minúscula. Es preferible para pues no tener dolores de cabeza, aunque pues ya vemos que aquí pues funciona. Ahora, sumar puntos y conjunto. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de sumar y conjunto? Cuando tenemos dos o tres criterios. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, era sumar todas las ventas del año, ¿cierto? Aquí ya condiciona las ventas totales, pero de Jaime Andrés. Pero aquí ya me están diciendo, venga, yo necesito que usted me sume las ventas de Jaime Andrés en el punto B. Entonces, es parecido pues a esta parte porque pues ya digamos tiene más dos o tres, cuatro condiciones. Entonces en ese sentido nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a hacerlo. Voy a colocarlo digamos de manera, vamos a colocarlo un poquito más grande pues para que ustedes lo puedan observar. Entonces igual, sumar puntos, si conjunto, bueno, voy a ponerlo en mayúscula porque es que igual, sumar punto si punto conjunto, ¿cierto? Y abro el espacio. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues voy a darle, si ve que nos da rango de suma, rango de criterios 1 y criterio. Aquí prácticamente es al revés del otro. O sea, en el otro primero nos decía, nos estaba diciendo, digamos, dónde estaba el rango del criterio que había que buscar, el criterio, o sea, la palabra como tal, y luego entonces si el rango de suma. Aquí es al contrario, primero nos va a decir el rango de suma, después el rango del criterio y después el criterio que hay que buscar. Entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces, primero el rango de suma. Entonces, listo. Vamos a buscar primero el tema de Jaime Andrés. Listo. Entonces vamos a elegir el rango de suma. Vamos a irnos desde acá y vamos a buscar primero al vendedor. Entonces, vamos a hacerlo, ¿cierto?
Listo. Entonces, vea, des en cuenta de esto. Entonces, aquí, espérate, grabo, que es que por lo grande, entonces ya vamos, espérate, un momentico. Que ya se me, que es este, ya lo ubico un momentico, listo. Entonces, ok, vea, aquí ya lo tenemos, aquí ya realizado, listo. Entonces, vea, le queda. Ahora, vamos a mirar, vamos a tener, entonces vamos a hacer, entonces, igual, sumar.si.conjunto, es que se me fue esa parte. Ahora, rango de suma, ponle cuidado. Entonces, el rango vamos entonces a tener más criterios, ¿no? Entonces, primero, vea, rango de suma, después rango, el rango como tal del criterio y el criterio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Entonces, el rango como tal es el que vamos a empezar a sumar, ¿cierto? Entonces, ese, digamos, va a ser ese primer rango. Listo. Ahora, ese es el rango de suma. Ahora, vamos a seguir entonces con el criterio. Ojo, este es, digamos, lo vamos a hacer al contrario. Este, digamos, era el último en el anterior. Este hace el primero. Ahora, ¿cuál va a ser el rango del criterio 1? O sea, ¿en dónde vamos a encontrar en este caso a Jaime Andrés? Entonces, vamos a decir, vamos a indicarle que ya el rango, ya el rango del criterio, ojo, donde vamos a encontrar a Jaime Andrés, permítanme un segundito, va a ser entonces en esta parte, mira. Entonces, aquí lo vemos. Primero el rango de suma, ¿no? Que es lo que vamos a sumar, que son las ventas. El primer rango del criterio va a ser aquí. Entonces, fíjense que vamos a buscarlo acá, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá en esta parte. Entonces, aquí ya buscamos, aquí es en donde vamos a buscar a Jaime Andrés. Ahora, vamos entonces a darle punto y coma de ese, démonos cuenta aquí, vea, aquí, es que sí, cuando uno lo modifica aquí, vea, aquí entonces tenemos, primero tenemos el rango de las sumas, que es lo que vamos a sumar las ventas totales, luego vamos a indicar el rango en donde va a estar Jaime Andrés, y luego vamos a identificar el rango en donde va a estar, vamos a identificar el criterio, en este caso va a ser Jaime Andrés. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, esto ya tendríamos igual, es igual que el otro, ¿cierto? Pero aquí lo que es el tema del rango y el criterio pues aparecen al último y el rango de suma pues aparece al inicio. Ahora, punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, aquí va a aparecer rango criterio 2, o sea, como nos dice que es en el punto B, ¿en dónde vamos a buscar B? ¿Dónde la vamos a buscar? Ah, ya, la vamos a buscar aquí en esta parte. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Mire, aquí estos son los puntos de venta. Aquí vamos a seleccionar lo que son el punto de venta. Listo, perdón. Aquí. Listo, entonces este es el rango en donde va a estar el punto de venta, ¿no? Este es punto de venta. Y luego, entonces, vamos a buscar que el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Entonces, como es también letra, le voy a poner B larga, así en este caso. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, mire, voy a dar, digamos, más, vea, 3, 4, 5, o sea, cuántos se necesiten, ¿cierto? Entonces, listo, aquí ya lo tenemos. Voy a cerrar, porque ya, digamos, he determinado por un lado. Entonces, si volvemos acá, ustedes lo que van a observar en este caso es lo siguiente. Primero, van a ver lo que es el tema del rango, o sea, sumar puntos y conjunto. Primero, el primer rango de suma, que es el que vamos a sumar totalmente, que son las ventas, ¿no? Aquí están todas las ventas de todos los vendedores, de todos los productos, de todos los puntos de venta. Listo. Después vamos a definir el rango, entonces, los rangos como tal que hay que tener en cuenta. Primero, Jaime Andrés. Vamos entonces en segundo lugar a definir dónde está Jaime Andrés, ¿cierto? En qué rango, o sea, en qué celdas pueden estar ahí y qué es lo que tiene que concordar. Y luego entonces vamos a determinar cómo es el punto B, en dónde puede estar el punto B, o sea, la pregunta que va a hacer es esto. Y también entonces nos va a indicar qué es lo que vamos a buscar en ese rango. Y de una vez entonces vean.
aquí ya lo tenemos 788.075. Si lo hacemos así a punta de filtro, vamos a indicarlo. Entonces miren, acá Jaime Andrés, y vamos a indicar entonces solo las ventas que tuvo el señor en el punto B. Si aquí hacemos esto, mire, 7.88075. Entonces ese sería, digamos, el valor que nos da con este. Esa es la comprobación también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos este mismo valor. Entonces, esta fórmula nosotros la utilizamos de esa misma manera. Entonces, aquí permítame un segundito, voy a reducir un poco la letra para ver si de pronto la podemos tener así. Permítame. Y voy a correrla un momentico acá para que pues si podemos eso. Listo. Ya sé que es lo que vamos a hacer. Voy a hacerlo así un momentico. Listo. Si ves, vea, sumar puntos y conjunto. Primero, nos va a decir que el rango de suma, o sea, las ventas totales. Luego vamos a mirar entonces el criterio 1, Jaime Andrés, que es lo que vamos a buscar. Luego el rango del criterio 2 y el criterio que vamos a buscar en el punto B. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Entonces ahí ya esto, digamos, lo tenemos al respecto. Listo. Vamos a tomar unos 5 minutos en este momento. Solo vamos a tomar 5 minutos, ya, bueno, 5 o 6 minutos. A las 3:10 ya regresamos. Listo. Un momentico aquí ya que tengo que solucionar un aspecto ya. Listo. Permítame. Bueno, entonces vamos a continuar con los ejercicios que vamos a trabajar. Ya entonces vimos pues puntos y conjunto, en donde pues ya establecíamos los criterios, rango de suma, lo que era pues el rango pues del primer criterio, o sea, en donde íbamos a buscar el criterio 1, entonces el rango, o sea, todo, digamos, en donde íbamos a conseguir el segundo criterio y este criterio. Ahora, vamos a ir a contar, sí, en este caso pues nos van a decir cuántos registros de César Augusto existen. Entonces, vamos entonces a ver pues, la fórmula, vamos entonces a entrar a ella. Permítame, acá yo lo voy agrandando para que lo tengamos ahí. Entonces sería igual, contar puntos sí, ¿cierto? Contar puntos sí, y miren que me pide un rango y el criterio. Digamos, este también es sencillo. Entonces, como el rango como tal está aquí, miren que yo lo selecciono igual. Entonces yo lo voy seleccionando de esta manera y de una vez entonces ya digamos aquí ay Dios, espérate que se me fue. Bueno, vamos a seguir entonces aquí, en caso de que ustedes digamos lo suelten, entonces ya con Shift, entonces vean, con Shift entonces seleccionamos todo, así. Entonces con eso ya elegimos los 100 registros. Si les se suelta, digamos, con el Shift lo pueden hacer. Y desde luego, entonces vamos ya con el rango, vamos entonces a elegir el criterio. El criterio entonces en este caso va a ser César Augusto. Fíjense que César Augusto no tiene tilde, entonces lo voy a poner así sin tilde, César espacio Augusto. Todo lo que haya dentro de las comillas, aquí puede haber espacio, no necesita acá el slash. Y de una vez entonces cerramos el paréntesis. Recuerden siempre que los textos van a tener que ir en comillas porque pues es fácil, digamos, que se le vaya a uno, y de una vez entonces pues lo vamos a ver. 20. Bueno, vamos a comprobar si esto es así. Vamos a mirar y resulta que si acá apartamos César Augusto, fíjense que pues también vamos a tener, vean, 20 de 100 registros. Entonces con eso ya lo comprobamos. Esto, digamos, es la fórmula del contar sí. Pues hasta aquí pues tenemos estas funciones pues en esta parte. Bueno, esto digamos con esta parte. Ahora vamos a ir entonces con dos fórmulas, que es el aleatorio entre, y vamos a ir en concatenar. Pregunta, con este contar sí y sumar, ¿tenemos alguna pregunta que se genere pues al respecto? Ok, listo. Cualquier cosa me van avisando. Bueno, bueno, aquí vamos a mirar entonces lo que es el tema de concatenar y lo que es pues la parte también de aleatorio pues punto entre.
La fórmula de aleatorio punto entre nos sirve pues también entre otras cosas para poder entonces empezar a generar pues códigos pues al azar. Entonces esto digamos nos permite también a nosotros pues poder entonces generar digamos así como tal es una fórmula pues de números. Entonces por ejemplo vamos a llegar y bueno, permítame aquí lo agrando un momento. Entonces aquí vamos a mirarlo, dice igual aleatorio, listo, punto entre. ¿Y qué es lo que nos dice? Devuelve pues el número aleatorio entre números que se especifiquen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir un número entre, digamos, 12.000, ¿cierto? Y entonces el valor superior, ese sería el valor inferior, entonces voy a decir entre 20.000. Entonces aquí esto, digamos, lo ponemos así. Este nos va a servir muchas veces para poder entonces desarrollar lo que es la parte, digamos, de códigos. Digamos, por ejemplo, tenemos una rifa. Tenemos una rifa, digamos, en esto, por decir algo. Aquí tenemos en este caso, digamos, 33 personas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar dentro de las 33 que estamos conectados en este momento, quién sería el feliz ganador. Entonces vamos a mirar, entonces punto entre, entonces sería, como tenemos 33 personas conectadas, pues sin contarme a mí que sería el 34, vamos a decir 1, ¿cierto? Y 33. Listo, entonces vamos a mirar quién sería el feliz ganador. Entonces sería el número 17. Si ustedes se dan cuenta, aquí cada vez que yo le doy enter, sí que va cambiando los números. Entonces, esto digamos son fórmulas que van cambiando, digamos acá 17, 22. Entonces aquí ya, por ejemplo, vea, aquí salta digamos a 18. Y este aquí también pues va cambiando. Esa es la fórmula, pues la forma en la que pues funciona mucho el aleatorio entre. Personalmente cuando estoy creando digamos todas estas bases de datos me sirve mucho para poder entonces crear los números al azar. En una rifa se puede utilizar pues esto rápidamente cuando hay esto en eso, y esto digamos también nos sirve como tal para poder ir seleccionando digamos el tema de códigos. Digamos todo esto digamos son códigos que usted puede ir digamos también seleccionando digamos si usted necesita digamos códigos que como tal pues para el tema de productos, ¿no? Igual generalmente pues es unos códigos también alfanuméricos en donde también hay letras, pero entonces se toma. Ahora vamos a ver lo que es el tema del concatenar. ¿Qué es el tema del concatenar? Pues resulta que a veces nos pueden encontrar digamos listados como es esto. ¿Y qué es lo que nosotros pues podemos hacer al respecto? Nosotros lo que podemos digamos hacer al respecto es pues empezar a mirar y hacerlo digamos así, como decir vamos a hacer Luis Fernando González Pérez, ¿cierto? Y entonces ir continuando. ¿Cuál es la forma digamos más adecuada de hacerlo? Digamos así rápidamente, porque pues imagine que usted tenga 1000 registros, entonces le toca empezar a hacerlo, entonces lo hacemos más rápido. ¿Cómo? Vamos a hacerlo así, igual. Lo mismo, vamos a incrementar el tamaño de esta celda para que lo podamos ver y ya lo acerco. Entonces para que lo miremos. Entonces tenemos acá esta parte. Entonces vamos a ver que vamos a unir lo del tema de números, porque generalmente aparece así, o sea, así por celda. Entonces ¿cómo lo hacemos? Igual, concatenar, ¿cierto? Concatenar. Entonces abrimos. Mire que nos dice el primer texto, ¿cierto? Entonces, ponle cuidado. Seleccionamos el segundo. Seleccionamos el tercero. Y seleccionamos el cuarto. Ahora, si lo hacemos así, va a quedar todo junto. Pero ¿cómo hacemos para que nos quede separado? Lo hacemos de la siguiente manera. O sea, así nos va a quedar junto. ¿Sí me entiendes? Luis Fernando González Peláez. ¿Cómo lo hacemos para que nos quede separado? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, concate primero Luis y hacemos esto, comillas, espacio,
un solo espacio y comillas, punto y coma, ahora sí, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, entonces comillas, espacio, comillas, ¿cierto? Y coma y entonces ya con eso lo cerramos y mire cómo nos queda Luis Fernando González Peláez y nos va a quedar entonces ¿qué nos va a quedar? Pues vea, aquí como si nada. Entonces ya de una vez usted lo traslada y una vez vea Luis Carlos Pérez García, César Augusto, César Alirio, a todos nos queda así separado. Ahora, para que no le quede esto así formulado, entonces usted qué hace? O sea, para que no le quede así formulado, sino que le quede ya los datos que usted pasa, porque pues, usted digamos llega y digamos llega y lo traslada a otra parte. Entonces, copiar. Y aquí en el pegar le va a dar esta opción que dice solo valores. Y si ve que solo aparecen letras, entonces ya de una ya le queda. Entonces eso es lo que es el tema del concatenar. Esta herramienta, miren, créanme que a veces sí, esto le saca a uno dolores de cabeza, vean. A veces uno, imagínense, con todos esos registros se puede demorar 1 hora. Pero con esto se demora 2 minutos. Y ese, digamos, ese es el principal punto, digamos, cuando utilizamos este concatenar. Entonces usted une, digamos, lo que son diferentes factores, pues, diferentes palabras, entonces los empieza a separar. Por ahí hay algo que se llama, pues, el tema del relleno rápido, pues, ese, digamos, como tal, vamos a mirar a ver si podemos entonces utilizarlo. Vamos a copiar vamos a copiar voy a copiarlo acá. Yo quiero es entonces, por ejemplo, el llenado rápido debería estar, porque es que ese si no lo creo que es en el tema de datos que está todo el tema de relleno rápido fórmulas, es que es ese que no recuerdo dónde es que está el tema de relleno rápido que debería estar por acá. Bueno, el tema, pues ustedes pueden utilizar, digamos, el tema de, están datos. en datos, sí, es que siempre se me vuela, siempre se me vuela ese. Véalo, acá está. Entonces, este es entonces como diría tener en cuenta ese y pues ya digamos entonces aquí va a estar, digamos, como tal, debería ser, si no estoy mal, sí es algo que pues es una herramienta que no, digamos, no necesita, digamos así, varias, es entonces González Peláez, ¿cierto? Y entonces pues vamos a tenerlo acá. Esto, digamos, lo interpreta que es esta forma, ¿cierto? Y entonces en el tema de datos aquí debería, digamos, darme todo el relleno y vea, de una vez, ¿sí ve? Solo la puse acá y de una vez lo hizo también. Esta es la forma, ¿no? Pues también en la que usted pues puede utilizarlo o lo puede usar pues también de esta manera. Pues cualquiera de las dos, digamos, le va a servir. Esta es una de las herramientas que aunque pues ya, digamos, existen desde hace mucho tiempo, pues desde hace poco también a veces las personas lo utilizan. Mire, y a veces, ¿qué es lo que a mí que puedo, digamos, decirles? Y es que a veces hay personas que se pueden demorar haciendo esto, pues imagínense, 2-3 horas y pues resulta que no. Y se lo digo que ahorita que pienso se me vuelve la imagen esas personas que yo digo, no, ¿cómo no lo sabían? Bueno, yo tampoco es que lo supiera, pero bueno, yo creo que ahí de pronto en ese momento sí también lo hubiera buscado. Aquí vamos a buscar, bueno, esto digamos a concatenar y aleatoriamente. Entonces, ahora, jerarquía. En jerarquía vamos a ver entonces, en este caso, los datos, digamos, cuál sería la función de jerarquía, es el que me dice, como decir, la tabla de posiciones. Ustedes han visto, digamos, bueno, a veces cuando estaba compitiendo Juan Pablo Montoya, resulta de que pues, en los óvalos existe, digamos, como, o sea, la forma de decir la posición de cada uno es digamos, por ejemplo,
está la posición de, digamos, salen los números fijos de cada uno de los vehículos, el 56, el 68, el tal. Y entonces en cada uno pues va diciendo el nombre, va diciendo la posición de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, uno lo que debería indicar pues es, digamos, la posición de cada uno. Entonces lo que vamos a indicar aquí, digamos, en el tema de jerarquía es cuáles son cuál es la posición de cada uno de ellos. O sea, digamos, esta venta de entre los 100 registros que estamos manejando, qué posición tiene. Entonces vamos a ver qué es. Entonces así se manejan. Vamos a como tal, permítame un momentico. Vamos a ampliarle pues el tamaño aquí a esta parte. Eso. Entonces es igual jerarquía, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Digamos jerarquía. Aquí pues tenemos diferentes datos, digamos, que vamos a, pues, a seleccionar. Después entonces tenemos lo que es el tema pues de la referencia pues que vamos a tener, y pues lo que es el tema de orden. Listo, entonces vamos a mirar cómo lo hicimos, digamos, en esta parte, por ejemplo. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue determinar el valor que tenemos acá, que este sería el número, el primer valor. Luego entonces establecimos puntualmente, digamos, lo que era todo, digamos, el rango como tal. La referencia, pues aquí, digamos, así lo seleccionamos todo, y entonces aquí le nombramos el orden, si ascendente o descendente. En este caso pues va a ser, digamos, aquí en este caso, si no estoy mal, aquí, digamos, nosotros lo vamos a ir tomando. Digamos, aquí tenemos la comprobación. Mire, aquí nos va a decir la posición de cada uno. Entonces vamos a hacerlo pues al respecto. Entonces, mira, jerarquía, ¿cierto? Aquí vamos a seleccionar, digamos, en este caso pues vamos a empezar en relación pues a este número, ¿cierto? La referencia vamos a dejarla, digamos, en este punto. Vamos a seleccionar este rango, ¿cierto? Ahora, este rango, como va a ser el mismo para todos, y como yo la voy a ir después a reproducir hacia abajo, entonces yo esta referencia, digamos, inicialmente, bueno, esta, digamos, puede ir cambiando, pero esta que va a ser como tal la referencia de todos estos datos, entonces yo la voy a dejar fija. Entonces, ¿cómo hago para hacerla fija? Cuando entonces tú tienes ahí la parte superior, vas a hacer lo siguiente: vas a tomar este G5 y este G104 como referencia, y vamos a subrayarlo como lo estoy haciendo acá, y vamos a hundirle F4. Con eso ya lo dejamos. Entonces vamos a primero la celda que está aquí, ¿cierto? Y luego entonces la referencia la dejamos fija, y el orden, entonces vamos a mirar, vea, descendente o ascendente. Entonces vamos a hacerlo, digamos, ascendente, digamos, primero el menor, y después el último, que sería 100. Si es descendente, que sería 0, entonces primero el número 100 y después teniendo, digamos, ese orden. Entonces vamos a hacerlo ascendente, dándole, digamos, cuál es el menor, o sea, la menor venta, el menor valor, y entonces hacia el mayor valor. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a marcarle 1 en este caso, vamos a cerrarlo, y pues fijo que nos da aquí, vea, 52. Ahora vamos a reproducirlo aquí en todos, ¿cierto? Entonces, bien, se dan cuenta que aquí pues todos estos registros, digamos, están los 100, lo que significa que pues dependiendo, digamos, de este rango, digamos, cuál es la posición de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que 690.296 es la venta de menor a mayor, pues la venta número 52, la número 52 en esto. Entonces, si buscamos acá, pues vamos a ir encontrando pues cada una. Vea, la segunda venta, la segunda, digamos, más pequeña de todas. Entonces la vamos analizando. Vea, la más pequeña de todas las ventas fue 453, y si por aquí buscamos, bueno, la número 100, que sería la que aquí, digamos, nos va a indicar, pues aquí debería estar, ¿cierto? Ya la número 100 o 99. Entonces por aquí, bueno, aquí ya las vea, 100. Entonces ve, la más alta es la 883.436. Esa es la venta pues más grande de todas. Ahora, si nosotros acá hiciéramos lo mismo con el 0,
O sea, significa que va a organizar desde la venta más grande a la menor. Entonces estaría no en el lugar 52, sino en el lugar 49. ¿Y eso qué significaría? Aquí nos va a cambiar. Entonces aquí sí es que nos va a cambiar esa parte. Entonces aquí ya el orden, digamos, nos cambia. Y aquí entonces la venta más pequeña sería entonces la número 100, que sería, vea, 453. Estaba en 1 y ahora pues va a estar en 100. Entonces esto es lo que nos va a decir el tema de la jerarquía. Entonces la posición en relación pues a toda esta matriz. Entonces eso, digamos, es la función que nosotros pues vamos a utilizar pues al respecto. Bueno, entonces aquí primero nos va a pedir pues la celda que vamos a evaluar, la relación de la referencia, digamos que en relación a, o sea, cuál va a ser la referencia para decir, bueno, si está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, etcétera, y finalmente el orden. Esa es la estructura de lo que va a decir. Entonces, para que aquí la podamos mirar, la vamos a observar. Entonces, aquí está jerarquía. Primero la celda que vamos a seleccionar. Luego el rango, en relación al rango, por eso seleccionamos también la misma, porque pues hace parte de la misma. Y entonces, pues, el orden descendente. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Porque entonces nos daría, no estaríamos evaluando todos los 100 registros, sino estaríamos evaluando 99. Entonces, porque dejaríamos por fuera ese valor. Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente. Entonces, pues al respecto. Entonces, este sería, digamos, aquí lo estamos haciendo de forma descendente. El primer valor va a ser el más, la venta mayor, y aquí pues entonces sería la venta menor. Entonces, en orden, aquí en orden descendente y en orden ascendente. Esto, digamos, es lo que es el tema de la fórmula de jerarquía. Y vamos entonces pues mirando, pues dentro de todo este desarrollo, vamos a mirar entonces el tema de suma producto. La suma producto es aquella opción que nos va a dar sumar pues dos, como tal, pues, dos valores. Digamos, aquí lo tenemos aquí, o sea, cuánto sería, digamos, el valor de todo, digamos, de ese lo subtotal. Entonces vamos a explicarlo primero. Entonces, tenemos la tabla, siempre hemos manejado. Tenemos una cantidad, ¿cierto? Y tenemos un valor de cada uno, o sea, 168, y tenemos un valor unitario de 690.296. Aquí tenemos un subtotal. Este subtotal, ¿cuál es? La multiplicación, digamos, entre 168 y 690.000. Entonces nos da aquí 115 millones. Listo. Aquí tenemos todos unos valores que se multiplican uno a uno, ¿cierto? Estos serían los subtotales, ¿cierto? Todos esta parte. Listo. Muy bien. Ahora, de este subtotal, cuando yo lo sumo, me va a dar 7.971.474.973. Entonces, esto es, ¿sí ven? Esta sumatoria. Ahora, ¿cómo hacemos la multiplicación entre este y que nos suma? Lo hacemos con la fórmula suma producto. Recordemos que suma es de adicionar y producto ya es lo que es el tema de multiplicar. Entonces es una fórmula pues, que se utiliza como tal. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a sumar? O sea, a sumar pues el producto en cuanto a qué. Vamos a hacer automáticamente la suma de la multiplicación entre este y las sumas del subtotal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a agrandar un poco. Listo. Igual. Suma producto. Miren que aquí ya está. Ahí se devuelve la suma de producto de rangos. Vean. Listo. Entonces, aquí podemos hacerlo. Vamos a hacerlo solo, digamos, en dos rangos, que es cantidad y valor unitario. Entonces vamos a seleccionar el primero. Entonces aquí seleccionamos el primero. Listo, aquí está. Sí, aquí está todo. Listo. Entonces, ese vamos a tomarlo. Y luego, entonces vamos a tomar el segundo, que sería el valor unitario. Listo. Entonces, así lo hacemos. Aquí ya lo tenemos. Y desde luego, cuando nosotros aquí señalamos el paréntesis para cerrarlo,
Listo. Entonces nos va 7.971, bueno, tan. Esto es lo que nosotros nos va a servir a nosotros para sacar grandes totales cuando es el tema de multiplicar y de una vez. Por ejemplo, las facturas. Las facturas entonces que uno que dice producto, listo, cantidad 6, valor unitario 2000. Entonces lo multiplica y ya con esto pues se le puede ya aquí se le puede dar pues el valor agregado. De hecho, pues si se le agrega, impuestos como el tema del valor agregado y demás, pues entonces si creamos una columna más que sea IVA, pues le vamos a agregar ahí como rango 3. O sea, ya no sería entonces matriz 1, o sea, el rango 1 y el rango 2. Dile que ya, sí que acá lo identifica como matriz porque esto es, estas son matrices, cada una de columna. Porque pues solo tienen una columna y tienen diferentes filas. Entonces es esto, otra 2, y aquí digamos podemos seleccionar otra que sería la del IVA. Como todo eso digamos se suma y pare de contar. Y pues teniendo en cuenta de que pues el IVA va a ser diferente, va a tener diferentes porcentajes teniendo en cuenta pues el producto. Entonces eso es lo que pues vamos a nosotros a manejar al respecto. ¿Listo? Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues al respecto. Y pues nosotros la idea es que pues efectivamente nosotros pues ahí podamos utilizar esto. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta pues al respecto? O todo digamos así ya se le ha dado claridad. Pregunta. Si estamos ahí o no. Bueno, voy a leer acá que le dice, bueno, sí, profe, listo, sí, claro. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Vamos a darle una vez la asistencia. Permítame acá de una vez. Entonces la asistencia, bueno, voy a copiar todo esto. De asistencia de una vez para que pues todo lo diligenciemos. Bueno, vamos a mirar. Listo, vamos a hacerle. Listo, ya. Bueno, veo que tiene el micrófono activo Carol y Camila. Entonces te escuchamos, Carol. Y Camila. Entonces, bueno, listo. Entonces para que, listo, cualquier cosa, entonces es esto, bueno, ya. No es que como que sí está activo. Sí está silenciado. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar. Pues esto, digamos, es esto. Ya vamos a mirar lo que es el tema de los factoriales. El tema del factorial básicamente ¿qué es? Que uno multiplica 1 por 1, entonces 1. 1 por 2 y entonces 2. 1 por 2 por 3, o sea, es como este consecutivo que nosotros pues vamos, digamos así, vamos generando. Digamos aquí ya aquí, digamos, lo vamos así pues multiplicando. Pues cada uno, vea, aquí entonces vea. Así este es, digamos, es el valor. Entonces esto digamos lo vamos haciendo y en factorial pues va a ser entonces pues factorial de factorial entonces en este caso pues va a ser 2, aquí digamos básicamente digamos aquí factorial de 5, digamos sería, ¿qué sería factorial de 5? 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Entonces si lo hiciéramos a mano, digamos vamos a hacerle por por espérate. Por este pues nos daría esto, ¿cierto? Vamos aquí también lo tenemos igual. Ahora vamos entonces a tener pues igual fac, digamos es esto, digamos factorial, abro paréntesis y entonces el número sería 5. Entonces aquí cerramos el paréntesis, listo. Ahí esto es digamos lo que pues se maneja digamos con el tema de la fórmula de factorial. Aquí pues ya digamos en relación pues a lo que es el tema de los factoriales, de esta manera pues se va manejando, listo. Vamos a mirar entonces lo que es el tema de los promedios, funciones de promedio. Esto digamos también lo vamos a estar viendo. Aquí vamos a mirar pues, en este caso cuando manejamos lo que es el tema de los promedios, vamos aquí pues tenemos dos fórmulas, ¿no? Entonces aquí
Aquí pues vamos a manejar lo que es pues el tema del promedio sí conjunto, y entonces pues vamos a tenerlo pues en cuenta. Listo. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Entonces, primero, digamos funciona, bueno, primero el promedio digamos de todos los productos va a ser igual. Voy a hacerlo de esta manera. Lo voy a agrandar un poco para que pues ustedes lo puedan observar. Listo. Y de una vez entonces me voy a ir acá. Listo. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Bueno, el promedio es el dato que uno encuentra en la mitad de un rango de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto sería, digamos, el promedio en ventas? Por ejemplo. Entonces, el promedio en ventas va a ser lo siguiente. Entonces, igual promedio, ¿cierto? Igual promedio. Aquí ya nos sale. Miren todo lo que nosotros tenemos. Entonces, promedio, vamos a elegir los datos, vamos a elegir estos 100 datos, igual promedio, cierro paréntesis, vuelvo acá arriba y entro. 669,929. Si nosotros entonces hacemos esto, porque esto digamos Excel también nos ayuda, mire, promedio, acá está, 669,929. Ok, listo, 100 datos. Suma, eso nos da. Ahora, el promedio punto sí, entonces esto es igual como sumar punto sí porque pues cumple, digamos, para tener las condiciones. Entonces, promedio punto sí va a ser igual. Entonces vamos a mirarlo. Entonces, primero miren lo que nos dice. Primero el rango, pues después el criterio como tal. Y nos va a decir entonces pues el rango pues promedio, ¿no? O sea, de dónde vamos a sacar el promedio. Entonces, el rango, aquí ¿cuál va a ser el rango? El rango va a ser de donde vamos a buscar. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vamos a decir cuántos fueron las ventas. Entonces, pues, antes de esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas fueron en promedio, digamos, las ventas de la señora María Antonia? Vamos así. Listo. Estas fueron las ventas de solo María Antonia. Vamos a seleccionarlo acá. El valor nos tendría que dar pues 13 millones. Perdón. 652.781. Sería el dato que nos tiene que dar acá. Listo. Vamos a mirar. Igual promedio punto sí, ¿cierto? Vamos a abrir el paréntesis y entonces vamos a elegir el rango. ¿El rango en dónde está? En estos 100 registros. Vea. El rango del criterio, ¿no? O sea, ¿en dónde lo vamos a buscar? Listo. Ahora, vamos a buscar entonces el criterio. Aquí no lo voy a copiar, lo voy a seleccionar aquí de esta parte. Listo, ese es el criterio. Y vamos entonces a seleccionar el rango promedio. O sea, ya cuando ya se determine, digamos, María Antonia, entonces vamos a determinar el rango promedio. Entonces lo que vamos a sumar. Listo. Entonces, aquí ya cerramos esto y entonces damos enter y vea, 652.781 es el promedio de las ventas de la señora María Antonia. Listo. Ahora aquí vamos a ir al tema de sí conjunto, o sea, igual. Entonces vamos a decir, ¿cuánto fueron las ventas promedio de la señora María Antonia vendiendo el producto de res? Vamos a mirar, vamos a hacerlo primero a mano, pues para que nos demos cuenta. Entonces aquí vamos a filtrar, por ejemplo, lo que es el tema de María Antonia y el producto. Vamos a seleccionarlo, vamos a buscarlo acá, digamos res. Entonces, mire lo que va a pasar. Este valor, como es de promedio, como es uno solo, pues nos va a dar 458. Nos tiene que dar ese valor, porque pues ese, digamos, va a ser. Entonces aquí vamos a crearnos acá otro María Antonia, otro res, ¿cierto? Y vamos entonces a crearnos 360. Listo. Vamos a crearlos así.
Vamos a... Listo. Vamos a mirar. Entonces, mire los valores. Bueno, este también lo vamos a poner entonces de la misma manera, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces 360. Sí se dan cuenta aquí que vamos. Entonces, ¿cuánto sería el promedio entre estos dos? Vean. Promedio 409. Ah, ok. Vamos a crearlo de esa manera. Listo. Vamos a interpretar el tema de res. Listo. Entonces vamos a crear promedio puntos y conjunto. Entonces aquí, primero, fíjense lo que va a pasar acá. Igual. Entonces promedio sí conjunto. Y aquí yo lo voy a seleccionar, lo voy a hacer doble clic para una vez. Rango de promedio. Sí, que cuando ya ese conjunto prime, o sea, el rango del promedio, lo que íbamos a sumar, que iba de último, va a ir de primero. Entonces, listo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sumar? Listo, esto. Vamos a asegurarnos aquí que incluya también este. Todos los datos. Ahora, vamos a irnos entonces al rango del criterio 1. Va a ser, bueno, vamos a seleccionar a María Antonia. Entonces, el primer rango va a ser que sea María Antonia, pero entonces ¿a dónde lo vamos a buscar? Aquí. Listo. Vamos entonces en ese punto, vamos a identificar, bueno, ¿cuál va a ser el criterio? Este, María Antonia. Listo, aquí ya está. Vamos entonces a seleccionar el rango 2, que es el rango que es el de res. ¿A dónde vamos a buscar res? Aquí en productos. Listo. Entonces aquí en el tema de este rango, que es de res, entonces en este sentido vamos nosotros a buscar ahora cuál va a ser el segundo criterio, el res, pero aquí ya lo tenemos, digamos, predestinado. Listo. Entonces aquí ya lo hacemos, cerramos porque ya pues digamos sé que ahí digamos acá necesitáramos otros criterios, digamos en el punto A o en el punto B, pues lo podemos incluir ahí. Entonces listo, ya esto lo hacemos acá y entonces mire, ¿sí? 409 302. Entonces el promedio de las ventas de las ventas de res de la señora María Antonia son 409.302 pesos en promedio. Entonces, esto es lo que pues nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Esto, digamos, son las tres fórmulas pues que nosotros vamos a estar, digamos, estas son las fórmulas que pues, nosotros vamos a manejar pues cuando hablamos del tema de promedio, cuando hablamos pues en el tema pues de las diferentes tipos de funciones. Entonces aquí nosotros podemos determinar cualquier tipo de función, ya sea digamos, pues lo que es el tema de promedios, contar y demás. Entonces siempre todo esto pues lo vamos a tener en cuenta. Esto digamos por esta parte. Aquí vamos a tener un tema de lo que es la parte como tal de la parte financiera. Aquí vamos a utilizar pues lo que es el tema ya de interés simple, pero pronto para los que ya conocemos más, los que más conocen el tema financiero, aquí vamos a utilizar el tema de función simple, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener una información que nos va a poder pues, identificar de qué manera, digamos, podemos utilizar algunas funciones financieras, ¿no? Generalmente, pues la parte financiera tiene que ver con el tema de créditos, entonces por eso, digámoslo, y pues con los créditos bancarios. Aquí yo he dividido así la pantalla pues en varios aspectos para que pues podamos entonces utilizar pues esta parte, ¿no? Ahora, vamos primero pues frente a esto nos van a entregar diferente información y nosotros pues vamos a determinar pues la información pues necesaria. Entonces una de las cosas que uno debe tener en cuenta cuando pues va a usar lo que son las fórmulas financieras es que los valores siempre deberán estar pues en negativo. Ahora, ¿por qué? Esto es debido a que el hecho de que cuando usted le hacen un préstamo, pues usted sale del banco ya con el dinero y usted empieza a tener un saldo negativo. Y la meta pues se vuelve tener un saldo en cero, en blanco.
digamos, bueno, a nivel contable es en negro, por eso digámoslo, el tema del Black Friday es por el viernes negro, es porque como los comerciantes tienen, digamos, pérdidas, y las pérdidas pues se reflejan en rojo, entonces por eso, digamos, la idea es volver en negro. Entonces, ¿qué es lo importante que uno pues, debería tener aquí en esta parte? Y es que pues cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de créditos bancarios, pues vamos a mirar entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas. Nos dicen que pues tenemos un préstamo pues de 50 millones, pues lo vamos a hacer. Tenemos pues una tasa mensual pues de 1,05. Generalmente el cálculo que nos van a dar en la tasa, digamos, siempre nos la dan. Nos dicen, vean, nosotros le damos efectiva anual una de 12,56 y uno, claro, efectivamente cuando lo divide en 12 pues le va a dar esta clase de dato. Entonces eso lo vamos a hacer. Vamos a tener acá pues una cuota inicial que pues se va a dar pues ya posteriormente, permíteme. Pero entonces vamos a mirar. Entonces vamos a mirar cuántos serán los pagos mensuales. ¿Cómo calculamos, digamos, teniendo en cuenta esta parte? Entonces vamos a mirar la fórmula. Digamos lo que es el tema del pago, vamos a tener en cuenta. Aquí, digamos, tenemos la comprobación. Entonces vamos a mirar lo que es el tema de la fórmula para la fórmula del pago. Digamos los pagos mensuales y hablamos de el 12%, ¿no? Entonces aquí en este sentido vamos a utilizar lo siguiente. Entonces vamos a ampliarlo, vamos a agrandarlo un poco para que pues podamos entonces identificar igual pago, ¿cierto? Entonces abrimos, calcula el pago, el préstamo pues basado en los pagos y las tasas de interés. Entonces igual, lo primero que nos va a pedir esta parte es la tasa. Entonces como la idea es que vamos a hacerlo, digamos, en el tema de meses, entonces pues vamos a hacerlo siempre a la tasa pues mensual. Entonces la tasa nos la dicen aquí, entonces eso es lo primero que vamos a seleccionar. Ahora, luego nos van a pedir el número de periodos que vamos a tener en cuenta. En este caso pues nos van a decir que es de 48 meses, ¿cierto? Esto, digamos, es a lo que pues nosotros vamos a pagar. Esto sería el plazo. Luego entonces nos va a decir cuánto sería el valor actual. Entonces vamos siempre, cuando se va a formular menos, porque pues vamos perdiendo, entonces pues digamos ese es el valor actual. O sea, el valor es de los 50 millones, pero negativos, para que pues tenga, digamos, como tal el sentido. Luego el valor futuro pues va a ser 0, ¿cierto? Porque pues finalmente lo que nosotros queremos es que cuando hagamos el pago al mes 48, entonces pues sea 0 el valor, ¿cierto? Y desde luego entonces el tipo. Entonces, ojo, aquí es desde el comienzo del periodo, lo que es al final, teniendo en cuenta eso. Entonces vamos a ponerle desde el comienzo del periodo, pues para saber, vamos a ponerle 1. Y efectivamente, cuando hacemos esto, nos va a quedar un pago, digamos, teniendo en cuenta esto, de 1.316.699. Este sería, digamos, los pagos mensuales a 48 meses. Eso es así como pues se calcula, digamos, esta parte, ¿no? Teniendo en cuenta de que pues, siempre el banco, o sea, ¿qué es lo que pasa? El banco siempre nos va a decir, la tasa anual va a ser esta, la tasa mensual es esto, y entonces nos hace pues todo el cálculo. Entonces aquí lo vamos a estar mirando pues en ese sentido. Ahora, lo mismo la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés real que el banco, digamos así, me ofrece? Entonces vamos a mirar. Vamos entonces a utilizar pues la fórmula como tal. En este caso, digamos, va a ser tasa igual tasa. Listo, tasa. Vamos a mirar entonces como tal. Entonces nos va a decir el número, primero lo que es el tema de pues, el número de periodos, ¿no? Aquí lo que vamos a calcular, pues bueno, la tasa real, pues teniendo en cuenta pues la configuración. Aquí nos va a dar, digamos, el tema del pago, que es el valor que pues yo voy a pagar mensualmente. En este caso, digamos, ya el 1.300.700. Aquí, digamos, no está redondeado, aquí sí. Digamos, podemos tomarlo, digamos, para ser más exactos, podemos tomar no pasa nada.
Bueno, vamos a, como este no está conformulado, entonces lo voy a dejar así, porque pues de pronto me genera un tema de error por circular. Entonces, igual, vamos a darle el valor actual, que sería entonces en este caso menos acá 50 millones, ¿cierto? Luego entonces el valor actual sería cero, valor futuro, perdón, el valor actual son los 50 millones. Entonces lo ponemos en negativo porque los debemos. El valor futuro sería cero, porque es eso. Y entonces aquí nos va a decir, pues vamos a tomar el tipo pues desde el comienzo del periodo. Y pues finalmente cuando es lo del tema de estimar, pues aquí en este caso pues lo vamos a dejar en esta parte. Vamos aquí ya, lo dejamos en esa parte, digamos así. Pues eso no pasa nada, igual ahí lo toma como cero. Y de una vez entonces cuando tomamos este valor, mire, la tasa real entonces pues efectivamente nos va a decir que es esta misma tasa, ¿sí? 1,05, listo. Ahora, la fórmula pues para el número de cuotas, ¿cómo determino pues el número de cuotas que debo pagar pues por mi crédito bancario? Entonces la fórmula va a ser entonces en este sentido, entonces el número de periodos, o sea, esta parte. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces el número de periodos, entonces NPER, cuando no tenemos, digamos, cuando estamos en cuenta, la tasa, en este caso como es mensual, es esto. Lo que es como tal, vamos a ver el pago, o sea, la cuota mensual, listo, que sería este año 1.316.000. El valor actual, entonces otra vez, menos 50 millones, ¿cierto? Luego el valor futuro, o sea, ¿qué es lo que a lo que quiero llegar? Es a cero, ¿no? O sea, debo 50, la idea es llegar a cero, y entonces el tipo pues va a ser 1, pues porque nosotros pues vamos desde el inicio del periodo. ¿Cuánto vamos a tener pues como el número de cuotas? Y si vea que nos da 48, exactamente pues las que nos dicen aquí. Ahora, la fórmula para pues el valor actual, entonces igual, entonces esta fórmula que se va a utilizar aquí sería, listo, vea, igual, vea, valor actual, entonces va a ser igual, entonces primero la tasa, que es mensual, después entonces el número de periodos, ¿cierto? Luego entonces el pago de lo que pues vamos a hacer, ¿cierto? Vamos, esto digamos cuánto puedo digamos empezar a pedir al banco al respecto. Entonces valor futuro sería digamos en este caso cero, digamos aquí digamos para lo que es el tema de cuánto realmente pues puedo pedir al banco. Entonces esto, y aquí entonces pues vamos a mirar esta parte. Entonces mire, aquí primero vamos a calcular esto, digamos el valor actual para tener en cuenta esto. El pago digamos sería aquí la cuota, sí, y aquí entonces el valor futuro sería cero, listo, el tipo sería cero. Entonces vamos a mirar el valor actual sería 50 millones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir por ejemplo vamos a decir que yo voy a tener una capacidad de pago de 2 millones de pesos, no 1.300.000 y pico, sino 2 millones. Entonces vea, esto pues nos dice que podemos, entonces, ¿qué nos está diciendo es esto? Que podemos, no, perdón, 200 no, es 2 millones, listo, ya, 2 millones, listo, 2 millones. Entonces esto nos está diciendo que podemos, digamos, si tenemos para pagar, digamos, una cuota no de 1.300.000 algo, sino de 2 millones, entonces significa que nosotros tendríamos para poder entonces pedirle al banco 75 millones, casi 76. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no, tenemos solo para pagar 800.000 pesos, ¿cierto? Mire lo que nos dice, no, usted no puede pedir 50 millones. Si tiene 800.000 pesos para la cuota mensual, solo puede pagar 30.000, solo puede pedir hasta 30 millones. Entonces, esto es el análisis que pues, siempre nos hacen en el banco. Ahora, ¿cuánto le deberé realmente al banco después de que pues, de los meses de plazo? Entonces, aquí vamos a mirar, esto es BF. Entonces vamos a darle, digamos, el tema del BF, valor futuro, ¿cierto? Entonces esto nos va a servir para, primero la tasa. Esto digamos va a tener ahí
Después, entonces, el número de periodos va a ser 48, ¿cierto? Digámoslo así. Luego, entonces, pues el pago, que va a ser en este caso, digamos, 800.000. ¿Listo? El valor actual, que pues va a ser 50, ¿cierto? Vamos, miren que ahorita, digamos, la cuota mensual va a ser 800, ¿no? Y desde luego, pues el tipo, que va a ser pues desde el comienzo del periodo. ¿Listo? Esto pues diferencia de lo que es el tema de mes vencido y mes anticipado. Y de una vez entonces, vea, generalmente esto es mes anticipado. Entonces, de una vez. Entonces, vea. De acuerdo a eso, teniendo en cuenta que, pues, hombre, 800.000 más los... O sea, ¿por qué? ¿Por qué 132? Porque son los 50, no estoy dando 1.300.000 algo, sino que estoy dando solo 800, son 50 millones y a 1,05. Entonces, miren cómo esto pues nos va configurando pues al respecto, ¿no? Entonces, eso digamos es lo que nosotros, bueno, aquí vamos a calcularle también, pues vamos a cambiarlo acá el tema del tipo, digamos, al final del periodo. Entonces, bueno, ahí nos lo reduce, pues, lo que es el tema de un mes. Entonces, ahí queda, digamos, lo que pues, realmente después se deberá si yo lo hago a 48 meses, los 800.000 pesos y pues los 50 millones. ¿Listo? Entonces esto, ahí ustedes lo tienen, ahí tienen cómo jugar, pues aquí está la comprobación de la fórmula, pues porque realmente ahí usted lo puede trabajar y aquí pues le va a dar pues toda la información respectiva. ¿Listo? Bueno, quiero de todas formas pues agradecerles por la presencia el día de hoy. Yo pues en este momento pues voy a ya a parar pues la grabación. Ya el día martes, Dios mediante, estaremos mirando pues lo que es el tema de búsqueda en la horizontal y en la vertical. Lo único que pues sí les puedo asegurar es que Dios mediante las dudas que hay frente al buscar horizontal y vertical que a veces encuentro, entonces ese van a encontrar. Sí, Laura, te escucho. Buenas tardes, profe. Es que tengo una preguntita ahí. Al momento de nosotros realizar los ejercicios, ¿esos tienen como una fecha límite o algo así? Sí, el ejercicio, lo que habíamos dicho era, bueno, si nosotros terminamos, entonces la tarea, ¿cuál es la fecha de entrega de la tarea? Entonces la fecha de entrega de la tarea, bueno, se supone que nosotros terminamos el 24 de junio. Ese 24 de junio, perdónenme, como tal, ese 24 de junio, que es cuando terminamos, es un jueves, entonces yo les voy a dar una semana completa, lo que significa que la entrega la haríamos el 5 de julio, para que tengan una semana completa y un poco más. Entonces la entrega sería el 5 de julio de los 13 puntos que vamos a ver, de los 13 puntos que son de tarea. ¿Listo? Ah, listo, profe, me queda claro. Muchísimas gracias. Bueno, no, Profe, otra pregunta. Digamos que las grabaciones estuve mirando en el grupo de YouTube, en el canal de YouTube, pero no están. No sé si nos puedas ayudar con las grabaciones de las clases anteriores.